Esta historia comienza con un momento incómodo entre hermanos que están frente a su mamá, porque al parecer ambos intentan ocultar el mutuo desprecio que se tienen frente a sus nuevos padres, y te preguntarás el por qué. Pues bueno, lo que podría ser la fantasía de cualquier eroge, para estos hermanastros no lo es, porque ellos tienen que ocultar que antes de que sus papás se casaran, ellos fueron novios, así que sí, la hermanastra del prota llamada Yume es su ex, así que mientras ellos ocultan su mutuo desprecio frente al cariño que se tienen sus padres, pues les resulta inevitable tener conflictos de cierto tipo, y es que Yume yendo al cuarto de su nuevo hermano llamado Misuto lo hizo ponerse nervioso, pero lo que podría ser una tensión romántica entre los dos se convirtió en una competencia por saber quién era el hermano mayor, y si te preguntas cuál es el problema con esto, pues basta con decir quién nació primero. Pero bueno, resulta que ambos nacieron el mismo día y la waifu, como es la más obsesionada de los dos, investigó que ella nació media hora antes que el prota. Eso hizo que Misuto se rebuscara un argumento que decía algo así como que en la antigüedad los que nacían primero eran los hermanos menores, pero para refutarle esa idea sí comienzan una lucha de miradas en la que el prota cede diciendo que no llegarán a nada, así que él propone hacer un juego, por lo que Yume dice que bien podrían competir por ver quién mete primero la pata como hermanastro. En pocas palabras, el que pierda será considerado el hermano menor, y como para ponerlo más interesante, ella también propone que el que gane podrá ordenarle al otro lo que desee. Sí, esto suena algo peligroso decírselo a tu ex, pero tranquilos que no es un eroge, o al menos hasta este punto. Y es que en este reto la waifu toma la iniciativa ya que intenta molestar al prota revisando en sus libros, y eso es porque a ambos les gusta leer mucho y la waifu lo que quería era molestar al prota para que discutieran porque según ella al hacerlo Misuto metería la pata ya que supuestamente los hermanos no pelean. Pero en fin, que la cuestión es que el prota no cayó en esta trampa, aunque tuvo que actuar rápido porque la waifu estuvo a punto de llegar a su lugar secreto, es decir, el baúl donde guarda sus eroges, y fue por esto que Misuto se levantó y en modo de coqueto le pidió perdón a su ex waifu. Esto hizo que Yume reviviera los viejos tiempos y por un momento ablandó su corazón para llamar por su apellido al prota. Esto hizo meter la pata a la waifu porque en Japón eso no sería lo que harían los hermanos y pues bueno, él salió ganador, y con eso obviamente Yume se enojó. Sin embargo, el prota al ver que casi hizo llorar a su ex, que ahora era su hermana, se ablandó y se conformó con escuchar el fulminante Onichan por parte de Yume. Esto hizo que casi se le acelerara el corazón, pero la tensión romántica se arruinó porque Yume se enojó, ya que el prota se disculpó sinceramente por lo que le hizo, y al parecer eso era algo que no le gustó a la waifu ya que le recordó lo indeciso que era cuando fueron novios, y el prota quedó con cara de que pues quién las entiende, aunque los problemas siguieron hasta la escuela dado que como ahora él compartía apellido con su waifu sería inevitable que no los asociaran. Aún así en la conmemoración de apertura estos dos seguían tratándose mal, y el prota le recuerda a su ex, o mejor dicho hermana, como prefieran decirle, le recuerda que ella debe esforzarse en hacer amigos porque tal como la recordaba, ella era bastante torpe con su vida social. No obstante, Yume dice que tiene unas bajo la manga y resultó ser que la waifu dio el discurso de apertura para hacerse notar entre todos, ya que resultó ser la mejor de los exámenes de ingreso. De esa manera alcanzó rápidamente popularidad y esto a expensa de la amargura que se tragaba el prota en su salón de clases, y así mientras veía como su hermanita llamaba la atención, él no se esperó verse arrastrado a ella, porque en ese instante que andaba chill leyendo su libro se le acercan unos tipos intentando sacarle conversación, y el prota extrañado de esto luego se da cuenta en el baño que lo están utilizando para acercarse a Yume, inclusive él mismo lo escucha de otros mientras estaba escondido, y sintiendo algo de irritación de que vayan tras su ex, de nuevo a Misuto le tocó tragarse esas chispas de celos, pero bueno, que una vez en casa el prota creía que por fin iba a conseguir calma, pero quien lo esperó fue otra vez su hermana irritante, quien le reprochaba ese acercamiento que hicieron los chicos en clases con tal de utilizarlo para llegar a ella, y eso le daba asco. Sin embargo, al prota le extrañó que la waifu se preocupara tanto por él y por eso se volteó a verla, pero Yume dándose cuenta de lo que hizo se encerró en su cuarto, para que al día siguiente la waifu estuviera cerca del prota en su entrada a clases, y cuando vio que se le acercaban esos molestos chicos, ella marcó territorio con su gran pecho, o bueno, personalidad, y salvó al prota de ese aprieto que en parte causó ella. Ante esto Misuto obviamente se quedó conmocionado por lo que hizo su ex, y de vuelta no comprendía nada, así que una vez que entran en casa la tensión se volvió a sentir, y esta vez la waifu le preguntó al prota si no le importó lo que hizo en la mañana, y él diciendo que ni siquiera lo recordaba, esto de algún modo ofendió a Yume, quien en la cocina se incomodó con el prota por estar a solas, pero se acordó de lo que hizo cuando Misuto mencionó las pechugas para cocinar, pero la waifu creyendo que se refería a las suyas se sonrojó, y se llevó su molestia al baño, ya que sintió que el prota menospreció su gesto, además de sus sopais, así que como venganza a ella no se le ocurrió mejor cosa que antojar, y es así como la waifu salió del baño en toalla y así se le presentó al prota insinuando todo lo que debía insinuar, y Misuto obviamente como no es de hierro se puso colorado, y la waifu viendo esto estaba más que satisfecha por esa reacción, pero por andar antojando tanto estuvo en peligro de que se le cayera la toalla, quedando casi desnuda, y si a esto le sumamos el hecho de que están solitos en casa pues ya saben cómo puede terminar. Aún así el prota al estar frente a su waifu lo que hizo más bien fue cubrirla con su suéter y entendió que ella solo quería ponerlo nervioso haciendo quedar mal a la waifu, pero ella le dijo que solo hizo todo aquello de la escuela porque ahora él era su familia y le molestaba que lo menospreciaran, por lo que el prota entendiendo el gesto se hablando de nuevo y se disculpó de todo corazón por su indiferencia. Sin embargo Yume al querer levantarse casualmente dejó caer el suéter y el suéter tan malvado hizo que se tropezara y dejó a los dos hermanastros en una posición tan comprometedora que el prota sí que no pudo aguantarse, así que para recordar los viejos tiempos quiso darle un besote, pero en este preciso momento llegan sus padres y como estaban en peligro de verse en una escena más que malinterpretable, obligó a que Yume se escondiera en el cajón del mueble, para que así tanto Misuto como Yume pensaran al mismo tiempo que esas cosas son las que los molestan de convivir con su ex que ahora
ahora es su hermano. Así que después de esto se vino otro día de la escuela, pero en eso se le acerca un chico queriendo ser su amigo. Aunque Mizuto, cansado de las dobles intenciones que tienen sus compañeros de clase, le dejó en claro a este tipo llamado Kogure que si solo se acerca a él para acercarse a Yume, él no lo permitirá. Sin embargo, Kogure le aclara que él de verdad se acercó para ser su amigo y nada más. Así que el prota, desconcertado por la sinceridad de este chico, él le dice que como su amigo le mostraría algo divertido, y señalando en dirección a su waifu, el prota terminó viendo la cara sonrojada de Yume, quien no se esperaba que su ex la sobreprotegiera de esa manera. Aún así fue gracias a esto que el prota hizo su primer compa, con quien fue al examen físico, y por su parte a Yume también le tocó ir, pero su compañera fue una chica rara que tenía una fijación con sus pechos, ya que al parecer esta chica solo quería saber cómo alguien como ella dejó de ser tan plana. Yume le dijo que solo fue cuestión de un año para que le crecieran tanto y de ahí comenzaron a hacer una cosa medio rara. Pero bueno, que fue debido a esto que Yume parecía empezar a tener una nueva amiga algo rarita, la cual decía que le parecía un asco eso de los exámenes físicos, pero Yume interpretó esto como que a la chica no le gustaban los deportes, aunque terminó siendo todo lo contrario. Fue por esto que Yume despertó su espíritu competitivo, y eso era porque debía mantener esa nueva imagen de estudiante perfecta, aunque como en realidad ella desde antes era mala en los deportes, tenía miedo de quedar mal ante todos. Sin embargo, eso no sucedió, ya que se esforzó bastante en cada una de las pruebas, a diferencia de nuestro prota, quien le valía madres todo esto, y Yume al verlo apenas hacer 2 abdominales le molestó un poco tal desinterés. Aún así la waifu siguió con sus pruebas, pero al momento de probar su velocidad, ella terminó esforzándose de más y frente a Minami estuvo a punto de desmayarse, pero justo en ese instante aparece el prota para sostenerla, aunque para no parecer como un héroe, él la dejó con Minami para que se la llevara a la enfermería. Una vez ahí, las dos chicas comienzan a acercarse, ya que la waifu le confesó a Minami lo mala que eran los deportes, y solo quiso esforzarse para mantener su imagen. Esto hizo que Minami la viera como alguien más accesible, y de esta manera Yume también consiguió su primera amiga. Y luego de que las chicas regresaran de la enfermería, se encontraron con el prota, y allí Mizuto aprovechó para molestar a la waifu a pesar de que anteriormente no pudo ocultar que estuvo preocupado por ella. Fue así como a esta dupla se le unieron dos más, en donde esta vez la amiga rarita acosaba al prota porque al parecer ese día Yume no había ido a clases porque tenía fiebre. Fue por esto que Kogure tuvo que controlar a la loca, ya que Minami estaba empezando a incomodar a Mizuto. Sin embargo, Minami insistió en ir a visitar a Yume, algo a lo que su amigo se quería sumar, ya que al parecer a este chico le gustaba ser espectador de romances ajenos, y eso parecía percibir entre Yume y el prota. Pero al final este chico terminó siendo dejado de lado para que así Minami conociera la casa de su amiga y Mizuto, en donde una vez entró vio como Yume deliraba al ver al prota, a quien apenas reconoció comenzó a tratarlo como en los viejos tiempos que fueron novios, por lo que Mizuto tuvo que mencionarle que Minami estaba ahí en ese momento, así que cuando Yume tomó algo más de conciencia se comenzó a comportar normal. Aún así Minami por su lado se puso de intensa e insistió en cocinar junto al prota, porque según lo que le dijo Yume, él lo sabía hacer muy bien, y fue ahí que Minami se puso un poco molesta con preguntas incómodas tales como si el prota ya había tenido novia o qué tipo de relación tiene con Yume, y Mizuto obviamente un poco molesto respondió que no había nada entre ellos, pero a pesar de eso a Minami le parecía interesar específicamente si el prota era bueno como novio, aunque su interés parecía no apuntarlo a él sino a su amiga. Fue así como después Minami le dio comidita a Yume mientras el prota solo veía ese espectáculo, hasta que llegó el momento de la despedida en la que Minami se retiró no sin antes dejar cierto aire de sospecha en el prota al preguntarle si él y Yume eran hermanastros, y a pesar de que el prota dijo que solo eran hermanos, de puertas para adentro parecía lo contrario, porque una vez a solas la waifu comenzó a ponerse acaramelada y pidió al prota que le sostuviera la mano, agregando además que no la abandonara como la última vez que fueron novios. Es ahí donde el prota en su recuerdo nos explicó cómo era su relación con Yume en primaria, ya que lo que los unió fue su pasión por la lectura, y gracias a eso ellos siempre tuvieron una buena conversación, pero la cosa se complicó cuando fue avanzando la relación, porque según él, ellos comenzaron a discutir por pequeñeces que iban y venían, hasta que en el momento de su graduación ellos cortaron todo tipo de interacción, y no fue hasta después que vino a conocer a su nueva mamá y hermanastra que él se encontró de nuevo a su ex, quien ahora pasaría a ser parte de su familia, por lo que ahora volviendo al presente vemos de nuevo al prota con su waifu, quien ya parecía haber mejorado, pero por lo visto Yume seguía haciéndose la enferma para que el prota la consintiera, ya que esta vez no solo le pidió la mano sino que también le pidió un libro, por lo que Mizuto sin ser tonto se dio cuenta de esto y midiéndole la temperatura se dio cuenta de que a la waifu la fiebre ya se le había pasado, por eso le reclamó a su chica, o mejor dicho a su hermana, queriendo una explicación. Yume no tuvo de otra que disculparse y Mizuto comprendiéndola un poquito la dejó para que siguiera descansando, pero a pesar de eso, la waifu le insistió al prota para que se quedara y le siguiera dando la mano porque no quería estar sola, y fue así como terminó este momento de tensión sentimental entre los dos, aunque luego se le puso difícil a Yume porque ella al recordar cómo guardaba en una cajita todo lo que el prota le daba cuando eran novios reconocía que parecía una total loca, y al parecer ella volvió a las viejas mañas al tener en sus manos los calzoncillos del prota, y es que sin aguantar la tentación ella los olió, y al instante se arrepintió porque sentía que volvería a su antigua yo. Fue así como Yume prefirió esperar a que Mizuto se durmiera para dejar los boxers en su cuarto, pero lo que no se esperó fue que cuando ella intentara regresarlos se encontró de frente con el prota en su cuarto, aunque así como ella tenía sus boxers en mano, Mizuto por su lado tenía también sus brasieres agarrados, y esta parejita de hermanos terminaron en cierto modo empatados en su juego de hermanitos incómodos, ya que cuando Yume confesó lo loca que era antes, el prota por su parte no dejó de alegrarse en silencio por lo que hacía su waifu. Asimismo, ambos en cierto modo quedaron expuestos al preguntarse si hicieron algo con su respectiva ropa interior, y una vez delatados, Yume propuso olvidar lo ocurrido porque según lo que se dijeron, esas prendas llegaron a sus manos por mero accidente, ya que al evitar que sus padres los vieran
pudieran con eso en mano, tuvieron que llevárselo del baño a su cuarto. Pero bueno, lo cierto fue que Yume alargó el juego entre ellos afuera de la casa, por lo tanto, ahora cada uno de ellos podía pedirle al otro algo que quisiera que hagan, siempre y cuando no los humille socialmente o se pase de la raya. Es así como después, cuando Yume sale de clases, ella ve a su hermano a lo lejos junto a una chica, la cual se parecía mucho a ella como era antes. Esto obviamente la puso celosa y es por eso que se va molesta a casa, aunque esa molestia la justificaba diciendo que debía salvar a esa chica, y esto se lo comentaba a Minami el otro día, y eso con el plan de querer saber quién era esa chica. Sin embargo, Yume no logró saber quién era hasta que después de terminar las clases ella llega a casa y se encuentra con otro par de zapatos que están junto a los de su hermano, siendo algo que la molestó, ya que cuando salió con ella el prota se tardó 6 meses en llevarla a casa, pero ella estaba ahora llevando una chica al momento de conocerla. Fue así como Yume le tomó fotos a los zapatos y con prueba al mano llamó a su hermano para hacerlo salir por unas compras y así hablar con la supuesta víctima de Misuto para salvarla. Sin embargo, todo esto se volvió raro, ya que cuando Yume estaba esperando a que el prota saliera, ella escucha la puerta de su casa y creyendo que Misuto ya se había ido, no se esperó que en su cuarto él siguiera estando allí preparándose para salir. Fue así que Yume le reclamó el hecho de salir con otra chica, argumentando que tenía las pruebas registradas de haberla llevado a casa, pero el prota no parecía entender de lo que ella hablaba, aunque cuando él dijo que se sentía algo cansado, la mente cochina de Yume se imaginó que el prota estuvo toda la tarde haciendo cardio con la chica, razón por la que se agotó. Pero en cambio Misuto, viendo que una de las sillas de la sala parecía haber sido usada a pesar de haber estado supuestamente solo, fue ahí cuando recordó que en la biblioteca le había llegado una chica de lentes y coletas parecida al outfit de su waifu de como era antes, y por lo visto esta chica le pedía salir con perspectiva de matrimonio. Esto desconcertó al prota, aunque luego se dio cuenta que era Minami disfrazada, y resultó ser que esa chica que vio Yume junto al prota era la misma Minami que ese día estuvo de intensa detrás del prota con ese disfraz, y por lo visto ella le pedía matrimonio a Misuto, ya que al parecer esta chica comenzó a admirar tanto a Yume que se imaginó escenas medio pervertidas con ella siendo su cuñada, pero el prota al verla tan obsesionada la ignoró, sin percatarse de que esta chica estaba tan loca que era capaz de entrar en su casa sin permiso, todo con tal de causarle problemas con Yume. Fue por eso que Misuto llamó a su compañero Kogure y habiéndole preguntado qué tipo de chica era Minami, este le dijo en pocas palabras que esa chica era una completa intensa, o sea que Minami llegó a ser capaz de enamorarse de un chico a tal punto que en 3 meses lo asfixió de estrés porque ella no se apartaba para nada de él, por lo que Kogure le sugirió que hiciera que Minami dejara de obsesionarse con Yume para que lo hiciera con otro, o si no debían marcarle amablemente sus límites, y fue por eso que este amigo le dio una idea al prota, razón por la cual el prota utilizó su comodín del juego anterior, y fue así como Misuto sorprendió a Yume pidiéndole una cita. Obviamente la waifu quedó en shock, así que ahora ya estaban los dos de camino a una cita, y mientras Yume se rompía la cabeza por saber lo que pasaba con el prota para haberle pedido una cita, lo cierto era que cuando la waifu vio a Misuto, todos sus pensamientos se paralizaron al ver lo guapo que estaba, y a pesar de que intentó disimularlo, su nerviosismo no hizo más que aumentar el camino al acuario, e inclusive fue aún mayor gracias a que el prota intensificó el contacto, ya sea tomándola de la mano o acercándola a su lado, y eso era porque debía demostrar que eran la parejita perfecta, ya que según lo que planeó Kogure, eso debía hacerse ya que él haría que Minami los viera, y ciertamente ahí estaba la chica viendo cómo Yume y el prota se comportaban como los propios tortolitos, y a pesar de que al prota no le estaba funcionando el coqueteo con su waifu, lo cierto era que la tenía bastante loca, a quien inclusive casi le temblaban las piernas de la emoción, y el prota yendo al baño por un momento quiso repasar el plan con su amigo para saber si de verdad estaba en lo correcto, pero según Kogure no solo lo estaba haciendo bien, sino que también estaba logrando que Minami poco a poco fuera viendo que Yume estaba enamorada de él, lo que a su vez haría que ella dejara su obsesión de lado, pero además según lo que planeó Kogure, esta cita también cumpliría la fantasía de una hermanastra pervertida, aunque la verdad ahí vemos a Yume perdida, y todo porque al ir al baño por ahorrarse una larga fila, terminó yendo a otro baño sin percatarse bien que el acuario donde estaba era algo enredado, y si a eso le agregamos su propensión a perderse, pues ahí tienes el resultado. Es por eso que cuando la llama el prota ella se prepara para ser molestada, ya que le resultaba vergonzoso seguir siendo tan despistada en los lugares que iba. Sin embargo, a diferencia de lo esperado, la waifu no escuchó el sarcasmo molesto de su hermanastro, sino esa gentil amabilidad de su ex, aunque esto en vez de alegrar a Yume la molestó aún más porque no solo confundió al prota que se resignaba a no entender a las mujeres, sino que la propia waifu ni se entendía, y fue ahí después de haber cortado la llamada que recordó cómo fue su relación con el prota, en donde ella reconocía lo torpe y descuidada que era, pero a pesar de eso disfrutó de los momentos que salió con Misuto, pero cuando terminaron saliendo, eso se acabó en algún momento, pero lo que sí recuerda la waifu era que una vez ellos dos fueron a un festival de verano, y así como le sucedió en el presente, ella se terminó perdiendo. Esto la entristeció porque le molestaba ser una carga para la persona que amaba, y no fue hasta que el prota la encontró que le dijo que a pesar de ser torpe y despistada, con todo esto él no la dejaría, así que Yume habiendo recordado esas palabras la agüitaron un poco, sin esperarse que el prota apareciera con una bebida, encontrándola tal como en el pasado, pero a diferencia de antes, esta vez se la trataba como un mayordomo. Esto obviamente molestó a Yume, aunque solo fue de boca para afuera, porque la verdad le encantaba la idea de ser rescatada, aunque bueno, de esta manera esta pareja de hermanos siguieron con su cita, pero esta vez siguieron su dinámica de siempre, y tomaron como excusa una bibliobatalla para seguir con su cita, y a pesar de que entre ellos parecían estar peleándose, la verdad era que para los ojos de Minami, estos tortolitos se estaban divirtiendo. De esta manera también un fragmento de los pensamientos del prota se nos muestra, ya que él recordó que precisamente esas discusiones con su waifu fue lo que lo llevaron a acumular cierto odio por Yume cuando estuvieron saliendo, y llegó a tal punto de molestarlo que terminaron cortando su relación hasta ahora, que se trataban entre comillas como hermanos. Aún así Misuto prefería este tipo de relación no
tan tóxica que la que tenían antes, para que así él dejara pasar su cita con Yume tomando caminos apartes y conseguir de esta manera hablar con Minami, quien parecía haberse dado por vencida con Yume, a la vez que se disculpaba con el prota por haber entrado hacia hurtadillas en su casa, pero a pesar de haber dicho todo esto, insistía en que se quería casar con él porque no se daría por vencida por su amor con la waifu. Y pues sí, esta chica es más que rara, pero el prota por considerar a su waifu la dejó seguir siendo su amiga, al menos si no se pasa de la raya. Pero bueno, que una vez que Misuto llega a casa se encuentra con una Yume que aún no se explicaba el porqué de la cita y el misterio de los zapatos que encontró en casa, así que reconociendo que es una mala investigadora prefirió centrarse en el castigo que le daría al prota, aunque si lo escuchas eso no parecía un castigo para nada, ya que Yume le pidió que él posara para ella en su outfit de intelectual, y no conforme con las muchas fotos que tomó, al final le pidió que la abrazara por detrás y le susurrara al oído. De esta manera los hermanos norteños dejaron el coqueteo para seguir con sus vidas, y es así como vemos a Minami conversando con Yume mientras el prota y su amigo las miraban, y aunque su amigo le aseguraba que de cierto modo logró calmar a la loca, le aseguró que si cualquier cosa ya se volvió a salir de control podría avisarle porque él es un especialista de Minami, y ahí el prota se dio cuenta que su amigo en realidad terminó siendo ese chico que acosó a Minami, y que ahora él solo la veía a lo lejos. Pero bueno, que en otro día Yume estaba invitando al prota a salir para que fueran juntos a comprar el regalo de su mamá por eso del Día de las Madres. Obviamente el prota no quiso salir un domingo por estar demasiado congestionado en el metro, pero la waifu, queriendo alegrar a su madre, quiso demostrarle lo bien que se llevaban los dos al darle en conjunto un regalo. Ante la respuesta negativa de Misuto, eso hizo que Yume se vistiera tan provocativamente quiso babear al prota, y esto le hizo para que el prota rompiera las normas entre hermanos, por lo que como castigo le tocó acompañar a su waifu de compras, aunque en el metro la chica aprovechó un montón de gente para mantener cerquitas al prota, y después de que le hicieran acelerar su corazón, al final estos dos hermanos medio norteños pudieron contentar a su madre al regalarle un ramo de rosas, aunque esta escena puso a pensar al prota en su madre biológica, quien falleció cuando Misuto estaba pequeño, y fue así como Yume lo encontró en el altar que le tenían en la casa, y habiéndose conmovido por él, ella lo acompañó en su pérdida dándole su respectivo afecto de hermana, a pesar de que el prota pareciera no importarle tal pérdida. Aún así sentía su ausencia. Al final esto puso a pensar a Misuto en que ellos dos deberían darle un tiempo a solas a sus padres, ya sea regalándoles un viaje o algo por el estilo, pero para ahorrarse los gastos el prota prefirió dejarles la casa sola, mientras los dos salían juntos. Esto hizo que Yume se sonrojara al imaginarse pasar la noche junto al prota, y creyendo que Misuto quería llevarse el premio doble, este le aclaró que no lo haría ya que al ser menores no los dejarían pagar hotel, pero sí se sabían mover así que podrían conseguir un motel, y esto sí quiso sonrojar aún más a Yume. Sin embargo esto resultó un completo bait porque el prota lo consideraría como su último recurso, ya que tenía otras posibilidades, y eso se lo hizo saber a la waifu al día siguiente diciéndole que ya había conseguido un sitio donde quedarse, y eso lo hizo gracias a Kogure, quien le dio chance de pasar la noche en su casa, mientras que por su parte Yume podría quedarse en la casa de Minami, ya que inesperadamente estos dos eran vecinos. Fue así como los protas fueron a las casas de sus amigos en donde notaron lo contradictoriamente bien que se llevaba el Minami Kogure, y obviamente como la loca estaba contenta de tener a Yume en su casa, trató algo mejor al prota. Aún así su amigo la arruinó al momento en casa al gritar desde su cuarto que las sopais de Yume eran solo para Misuto, y obviamente al tener paredes casi de papel, la waifu escuchó eso y malinterpretó todo, ya que eso en realidad se lo inventó el Kogure, y por culpa de eso la waifu casi derribaba la pared a punta de golpes, pero Misuto no se quedó con esta y habiendo amarrado a Kogure leyó su diario, y gritó lo que ahí decía, enterándose todo el mundo de que Kogure quería ser policía para proteger a Minami cuando fuera grande. Obviamente Minami se molestó por dejar que Yume escuchara esa confesión, y esta vez fue el turno de ella de casi derribar la pared para madrearse a Kogure, y no fue hasta después que se calmaron las cosas y una vez que salieron a comer cada uno de ellos quisieron ir por su cuenta, pero casualmente Minami y Kogure escogieron sin saber el mismo sitio que les gustaba. De esta manera demostraron lo contradictoriamente compatibles que eran, y fue así como el prota y Yume se dieron cuenta de lo bien que se llevaban estos amigos, que resultaron siendo amigos de la infancia, y no fue hasta después de unas bromas y peleas entre ellos que regresaron a casa, y casi todos a excepción de Kogure se pusieron a estudiar, y el tipo viendo esto se sorprendió que a pesar de que el prota se veía despreocupado en sus clases, él parecía esforzarse a su ritmo para no quedarse atrás. Pero bueno, que cuando todos se fueron a dormir el prota sale a mirar la luna y le recuerda un momento que pasó cuando comenzó a salir con Yume, y precisamente cuando la tenía en mente, él la escucha suspirando, y ahí se burla un poco de ella por el ridículo pijama que estaba usando, pero después de eso la waifu comenta la hermosa luna que había esa noche, tal como lo dijo el prota en aquella vez que eran novios, y al parecer según la waifu, esa vez que tuvieron el campamento escolar fue la vez que a ella le empezó a gustar él de verdad, y como estos dos aprovecharon la ocasión para recordar sus antiguos sentimientos, se preguntaron si alguna vez sus padres se separarían, ya que hasta los momentos siente que tal como viven ahora les resulta algo molesto, pero que a pesar de ser molesto lo disfrutan, y como dice mi abuelo, donde hubo fuego cenizas quedan. Y aunque ahora a los protas se le venían los exámenes finales, Yume rechazaba la intensa de Minami para irse a estudiar en la biblioteca, y asimismo la waifu seguía esforzándose en casa ya que ella recordaba que en el pasado cuando conoció al prota, este la desbancó del primer puesto en matemáticas, nomás llegó a su salón, y al parecer en ese momento a Yume le afectó tanto que se deprimió y no fue hasta que recuperó el primer lugar que ella se tranquilizó, o al menos así lo fue al principio, ya que al ver la indiferencia que tenía el prota con las notas ella se sintió vacía al obsesionarse con su absurda competencia que solo parecía importarle a ella, y ahora ella revivía esa competitividad porque según Yume de eso valía su imagen
imagen de estudiante modelo. Por lo tanto, al ver cómo el prota se relajaba momentos antes de que empezaran los exámenes finales, pues esto de algún modo alteró a la waifu, pero dejó de prestarle atención a Mizuto para seguir concentrándose en lo suyo. Aún así, al día siguiente el prota le pregunta que si acaso significaba tanto las notas de los exámenes para ella, a lo que la waifu dijo que sí, ya que de ello dependía la imagen que construyó como estudiante modelo. Entonces, mientras Yume creía que el prota aparentaba ser indiferente con eso, ella se dispuso a darlo todo en los exámenes, hasta que una vez terminó el primer día de exámenes, de nuevo Yume se obsesionó con sus notas, y estaba algo preocupada por saber si el prota había sacado mejores notas que ella en esa materia. Fue así como la waifu esperó que Mizuto bajara a la sala para revisar su cuarto, y de esa manera comparar sus notas para ver cómo iba su supuesta competencia. Sin embargo, lo que se encontró no le agradó nada, porque por lo visto Mizuto había dejado en blanco la última pregunta del examen y por eso ya bajó a la sala a reclamarle. Y el prota, sin entender nada, pues la mamá de ellos tuvo que intervenir porque la discusión ya se estaba saliendo de control. Y a pesar de eso, Mizuto no se quedó callado porque no entendía cómo por haber hecho algo bueno ofendía a su waifu, ya que a él no le importaba eso de ser estudiante modelo. Pero para Yume lo que hizo el prota fue subestimarla, tratándola como una tonta al creer que él le ganaría sin esfuerzo. Fue así como esta discusión terminó con un mal sabor de boca para todos, y una vez en los exámenes finales estos siguieron su curso, y no fue hasta que se publicaron las notas que la waifu vio que tanto ella como el prota estuvieron en los primeros puestos, pero el que se llevó el primer lugar fue el mero Mizuto, dejando desmoronada a la waifu, ya que a pesar de tomarse muy en serio esas pruebas, al final se le terminó cayendo esa fachada de estudiante modelo. Pero contrario a lo que ella esperaba, las amigas de Yume se acercaron como si nada y la felicitaron por haberse esforzado tanto, y Yume al ver esto se conmovió por saber que sus amigas no habían cambiado con ella, y todo lo que se imaginó fue solo parte de su obsesión, y allí se dio cuenta que eso de tener las mejores notas no la definía como persona, y no era para tanto, ya que por eso las personas no cambiarían tan drásticamente. Y la waifu, dándose cuenta que el prota en cierto modo le dio una lección, supo que ese molesto chico siempre la comprendía mejor, incluso más que ella misma, y por eso es que Yume se dispuso a buscarlo para hablar con él, así como en los viejos tiempos. Pero una vez lo encontró en la biblioteca, allí estaba el prota conociendo a otra chica quien parecía tener los mismos gustos literarios que Mizuto, y ahí Yume se contuvo en salir, sabiendo que no solo tenía una competencia, sino que también puede que se le haya ido el tren con su crush. Sin embargo, la interacción del prota con esta chica no es como Yume se la imaginaba, porque a pesar de que el prota le pusiera las medias sin problemas a waifu, quien por cierto se llama Higashira, lo cierto era que para el prota era una chica con la que encajaba muy bien y podía conversar relajadamente. Fue así que cuando el prota le presentó a su hermana y a Minami, Yume, cuando escuchó que esta chica llamaba al prota por su nombre, se enojó de los celos y se adelantó primero a casa para no verles la cara. De esta manera la waifu misma se cuestionó si acaso ya tenía celos, y desde ese momento comenzó a actuar rara con el prota. Esto en cierto modo molestó a Mizuto, pero fue por eso que el prota le comentó a su nueva amiga lo que le sucedía, y esta waifu diciendo algo así como que quizás las personas cambian al ver que sus expectativas de ellos son alteradas, por eso Higashira se puso como ejemplo, ya que ella siente que los demás pueden alterar la vida ideal que quiere llevar, razón por la cual resulta ser bastante tímida y de pocos amigos, ya que así evita que alteren su estilo de vida ideal. Fue ahí que el prota supo que la cuestión consistía en saber comprender a los demás, y por eso le agradeció a su nueva waifu por haberle despejado la mente, ya que él se dio cuenta de lo bueno que era interpretando a la gente, y en el caso de Higashira, él bien podría hacerlo por los dos. Lo cierto aquí era que Mizuto más o menos sabía qué era lo que le pasaba a su chica, o mejor dicho a su hermana, así que después, mientras que Yume estaba supuestamente contenta por haber olvidado al prota, esa aparente emoción se desvaneció cuando la waifu vio al prota con su outfit intelectual, y con toda la intención de antojar, Mizuto acorraló a Yume, para no solo acelerar su corazón, sino hacerla confesar lo que sentía, ya que al preguntarle lo que le pasaba, ahí Yume dijo que se sentía celosa de esta nueva amiga que tenía, y al escuchar esto el prota le dijo que por ese lado no era de preocuparse, ya que solo era una amiga con la que se llevaba bien, pero lo que en realidad le molestaba era cómo ella había cambiado, dejando su ironía y sarcasmo de lado, y a pesar de que eso pareciera algo bueno, la verdad era que para él eso era como si la waifu hubiera olvidado todo lo que sucedió entre ellos, y al menos por parte de él eso era algo que no quería, ya que su pasado con ella fue inolvidable, y la waifu, sabiendo que ella también sentía eso, se conmovió del prota por siempre decir en voz alta lo que ella quería expresar, y fue así como estos dos volvieron a su misma relación de hermanos que esconden las ganas que se tienen, mientras que por su parte la waifu aceptó a la nueva amiga del prota, a quien una vez conoció, también comenzó a llamar a Mizuto por su nombre enfrente de ella, a modo de marcar territorio frente a la nueva, y cuando Yume sintió que ella sería su competidora romántica, el prota devastador le aclaró que Higashira no albergaba esos sentimientos, y al decirlo tan abiertamente hizo que esta chica dijera eso por segunda vez, ya que de verdad quería haber nacido niño, y la primera vez fue cuando le vino la regla, y literal, así lo dijo esta chica, pero bueno, que con eso le aclaró a Yume que tenía el camino libre, pero parecía que Minami insistía en juntar a estos dos como novios, pareciendo abandonar su idea de casarse con el prota, y es de este modo que recordamos junto a Yume cómo ella se le confesó al prota, ya que al ser tan insegura ella le costó entregar su carta de confesión, y no fue hasta el último día de clases que la waifu le entregó su carta, consiguiendo así salir como novios antes de que salieran de vacaciones, y precisamente esto lo recordó porque Minami, como siempre metiéndose donde no la llaman, le dejó una carta incógnita a Higashira, y pareciendo algo espeluznante, esta waifu se tranquilizó al ver que el sitio donde la llamaron era una pizzería donde aparecieron tanto Yume como Minami, y en esta reunión básicamente le hicieron saber a Higashira que a ella le gustaba el prota, y es que como esta chica es algo analfabeta con respecto al amor, las otras waifus la tuvieron que hacer consciente de sus sentimientos, por lo que Minami, mostrándole una foto de ella sonrojándose cuando le hablaban del prota, eso fue prueba más que clara de que a Higashira le encantaba Mizuto, y a pesar de
que esta waifu quería mantener su relación con él tal cual como estaban, allí Yume se vio reflejada en Higashira como era en el pasado, ya que al igual que ella, Yume antes sentía que no era buena pareja para el prota y por eso tardó mucho tiempo en declarársele. Así que Yume, queriendo evitar que otra cometa sus mismos errores, animó a esta chica para que disfrutara de los beneficios que se tenía cuando se llega a ser novia del que le gusta, ya que así podrían tomarse de la mano, darse regalitos y demostrarse más cariño del que quisieran. Pero al final estas dos terminaron convenciendo a Higashira para que coqueteara con Mizuto, aunque después de eso Yume se cuestionó si de verdad hizo lo correcto de entregarle su crush a otra. Pero bueno, que ya resultó ser demasiado tarde porque al día siguiente Higashira comenzó con su coqueteo y empezó a mostrar un poquito más de su falda al prota, pero Mizuto de denso se lo señaló sin filtro y avergonzó un poco hasta waifu, que fue por eso que Higashiro, sin saber qué hacer, regresó al baño para tener una reunión de emergencia con sus asesoras, es decir, Yume Minami, y esta última, aprovechando el manosear los pechos de Higashiro, le señaló que esas serían sus mejores armas para conquistar a Mizuto, por lo que de nuevo esta waifu aplicó el exceso de afecto femenino con sus pechos al apretarlos junto al prota, pero este, sintiéndose asfixiado en vez de antojado, le dijo a esta chica que parara, y mientras Minami y Yume los observaban a escondidas, ellas sentían que el prota era inmune a los atributos de Higashira, y fue así que esta waifu, yendo a otra reunión apresurada en el baño, ahí ellas le terminaron aplicando un cambio de imagen para ver si por fin el prota reaccionaba, y de nuevo, a pesar de que esta waifu se había maquillado un poco, eso no terminó funcionando, ya que el prota, sin mostrar ningún gesto, ignoró a la waifu, y a pesar de que ella quiso acercarse otra vez, el prota la evitaba, y no solo eso, la trató como un chico más, al punto que la despeinó como castigo, así que la waifu, dándose por vencida, se reunió de nuevo con las chicas, pero esta vez en la pizzería de antes, y se cuestionaban si acaso Higashira debía cambiar su mentalidad para cambiar el tipo de relación que tiene con el prota, y es que la cuestión aquí era tal como se lo decía Minami: Higashira debe tener más confianza en ella misma, así como la tiene con sus pechos, y de esa manera podría cambiar de amigos a novios con Mizuto. Es por eso que la confesión no debía posponerse más, pero la waifu debía prepararse para declarársela al prota. Fue así como estas chicas acordaron que Higashiro se confesara al día siguiente detrás de la escuela. Sin embargo, cuando Yume y Minami conversaron aparte, Minami comentó que le preocupaba el tipo de chico que era el prota, ya que chicos como él son muy pocos y una vez que tienen novia es porque de verdad quieren estar con ella, y muy difícilmente se olvidan de esa persona. Y pues sí, esta preocupación resultó ser cierta, porque cuando se vino el momento de la confesión, en donde Minami y Yumi ayudaron desde las sombras a Higashira, ahí escucharon el rechazo que le dio el prota a esta waifu, y todo porque según Mizuto, él era una persona egoísta que ya tiene en su corazón a otra persona, y a pesar de que esa persona no se merezca estar ahí, él aún no deja de apartar sus ojos de ella, y por eso no puede darle lugar a otra persona en su kokoro. Fue así como Yume, también escuchando esto, supo de algún modo que el prota la sigue queriendo, a pesar de ser su hermanastra y todo eso, pero era válido aplicarle lo norteño, aunque ante esto en cierto modo la waifu se sentía un poco mal por Higashira, aunque ya luego se le pasó cuando vio como la tipa se llevó otra vez bien con el prota en la biblioteca, como si no lo hubieran rechazado, y fue por eso que Yumi y Minami le preguntaron a la waifu lo que le pasaba, pero la verdad para esta chica el rechazo no fue gran cosa, e inclusive eso le ayudó a mejorar su amistad con el prota, ya que podía antojar con libertad, y ya verán a lo que me refiero. Después de esto, los encuentros del prota con su nueva waifu fueron bastante alentadores, ya que esta chica no se contuvo en provocarlo, inclusive después de pegársele tanto al prota. Ella propuso ir a su casa, y aunque la tranquilizaba el hecho de que no le haría nada por haber sido rechazada, por su lado Mizuto temía perder su inocencia con su amiga, y al final la waifu, como quiso conocer los gustos literarios del prota, ella se autoinvitó a la casa de él para conocer su cuarto, y fue así como se acordó este encuentro, aunque no sin antes de que Minami y Yumi inspeccionaran su outfit, y como se lo imaginaron, Higashira era pésima vistiéndose. Fue por eso que fueron de compras y se la pasaron probando conjuntos para la pechugona waifu, aunque el detalle estuvo en que todo lo que se ponía se volvía demasiado sexy, así que Yume, contagiada del entusiasmo por las compras, ella recordó que en sus tiempos pasados le sucedió algo parecido a Higashira, por lo que se esforzó en cambiar su sentido de la moda, hasta que una vez que salió con el prota, pues ella se agüitó de que Mizuto no le dijera nada de su cambio de look. Sin embargo, justo cuando estuvieron a punto de despedirse, Mizuto le dijo lo linda que se veía, aunque le sugirió que no usara minifalda frente a otros, y al parecer ese comentario definió su sentido de la moda, ya que en ese momento ella ansiaba su aprobación, y por eso ahora Yume aprovechaba en cambiar un poco su outfit, el cual estaba influenciado por los gustos del prota. Así que bueno, como cada una de las chicas consiguió lo que quería, ahora Higashira era capaz de ir a casa del prota sintiéndose más linda. De esa manera ahora vemos al prota recordando una vez que quiso invitar a Yume a su cuarto, y claro, eso fue en la época de novios, pero como ambos se sintieron nerviosos en esa invitación, al final no lo terminaron haciendo, siendo algo que en el fondo quisieron, pero a diferencia de ahora, al parecer Higashira no demostraba ni una pizca de vergüenza, ya que según ella no haría nada de nada debido a que fue rechazada. Sin embargo, a pesar de esto, no cambiaba el hecho de que una chica fuera al cuarto de un chico, razón por la cual Yume se impuso como supervisor al entrometerse entre el prota y Higashira para evitar que hicieran cochinadas, y aunque el prota le dijo lo absurdo que era hacer eso estando toda la familia en casa, igual la waifu desconfiaba de eso, y desconfió más cuando vio como Higashira se recostaba como si nada en la cama de Mizuto, y la cosa se volvió más preocupante cuando la chica, habiendo terminado de leer un libro, le pidió un masaje al prota, en donde ella comenzó a hacer sonidos raros como si de verdad estuvieran haciendo algo. Esto obviamente conmocionó a Yume, quien se alteró al ver cómo esta waifu se dejaba poner las medias por parte del prota, y fue así como Yume tuvo que hablar con Higashiro aparte una vez la acompañó al baño, y preguntándole si acaso le gustaba el prota, esta waifu dijo tranquilamente que sí, pero aún así disfrutaba ese tipo de relación de amigos que tenían, y más bien le confesó que tenía miedo de que el prota hiciera más amigos que le quitaran su puesto, por lo que ahora ella sentía cierto miedo de perder a Mizuto, así que con su cuerpo lo defendería, y es por esto que le preguntó a Yume si acaso no sentía algo parecido
enfurecido al imaginarse que aparecía otra hermanita para el prota, quitándole de este modo su puesto. Esto puso a pensar a Yume y obviamente lo aceptó porque la entendía por completo, pero lo que el prota no se esperó después de que Higashira se fuera de la casa era que Yume también le exigiera que le pusiera las medias. Pero a diferencia de la vez anterior, en esta ocasión el prota sí que se puso nervioso, y la cosa empeoró cuando Yume empezó a hacer ruidos raros. Pero el momento incómodo se acabó cuando Higashira pidió que la salvara de los padres del prota, ya que ellos empezaron a interrogarla al creer que ella era la novia de Mizuto. Pero tal como les contó Higashira, ella terminó quedando como la ex a los ojos de los padres del prota, razón por la que Mizuto tuvo que acompañarlas a su casa. Y cuando se despidió de ella pensó que quizás si hubiera mantenido una relación de amigos con Yume así como la tiene con Higashira, tal vez no hubieran terminado de mala manera, pero bueno, Mizuto no le dio tantas vueltas a esa idea porque al final de cuentas sin querer ahí tenía su mejor waifu demasiado cerca. A partir de aquí comenzamos a conocer un poco del pasado de los protas, ya que desde la vez que se dieron su primer beso muchas cosas ocurrieron, y no fue hasta que el prota invitó por primera vez a su chica al cuarto que todo pareciera avanzando al siguiente paso. Pero no se emocionen porque no hubo delicioso, ya que el prota evadió el asunto cada vez que podía por cobarde. Pero bueno, ¿qué se le puede pedir a un protagonista de romance? Después de esto, a pesar de que la waifu quedó con las ganas, Mizuto se arrepintió de haberse retratado de dar ese paso, y mientras su relación iba de lo más bien, ellos comenzaron su último año de secundaria, y allí la waifu esperaba quedar en el mismo salón que el prota, pero este indiferente a ello le hizo molestar un poco, hasta que lo dijo con mejores palabras, aunque por más bien que lo dijera, al final no terminaron quedando juntos, y la waifu un poco triste por separarse de Mizuto, la consoló diciendo que bien podrían seguir haciendo cosas juntos después de clases, y por eso prometieron construir recuerdos inolvidables como novios. Sin embargo, los días transcurrieron y la waifu comenzó a ser amigas. Esto al principio le alegró al prota, pero la relación se complicó cuando Yume comenzó a pasar más tiempo con sus amigas a expensas del tiempo que pasaba con su novio, hasta que una vez Mizuto se hartó y cuando su waifu le dijo que ella habló de él con sus amigas, ahí el prota reventó y le dijo que no quería saber nada de sus amistades. Esto tensó la relación entre los dos, llegando a ser un punto de inflexión, y a pesar de que el prota se reprochó haber actuado así, lo cierto era que su waifu tenía algo de culpa, y ella de algún modo lo sabía, por lo que quiso disculparse, al igual que Mizuto quería hacerlo con ella. Así que mientras Yume quiso verlo lo antes posible para conversar, cuando la waifu fue a la biblioteca encontró que en su supuesto lugar estaba otra chica, y mientras ella esperó que la otra se fuera, ahí entró Yume toda seria, y el prota al verla se disculpó de inmediato por cómo actuó, y viendo que su waifu seguía molesta se explicó mejor, diciendo que se comportó así porque se sintió un poco desplazado por sus amigas, y ahí ella le reclamó que si acaso le molestaba que pasara tiempo con sus amigas, entonces cómo es posible que él saliera supuestamente con otras chicas. Así que tratando al prota de infiel sin motivo, obviamente Mizuto se molestó y fue así que comenzó su primera discusión seria entre pareja, y fue a partir de entonces que la pareja de prota se comenzó a distanciar, ya que por un lado Yume se sintió traicionada, y por el otro lado el prota supo que actuó mal, pero igualmente se sintió dejado de lado y lastimado por las palabras de la waifu. Aún así Mizuto dio el primer paso para reconciliarse al hablar las cosas con su waifu una vez que se encontraron en la librería. Sin embargo, esa reconciliación pareció tan superficial que ni parecía reconciliación, y es que Yume no expresó lo que realmente le molestaba, y asimismo el prota se sentía inconforme con la actitud de la waifu, y fue así como la distancia se acentuó más entre los dos, en la que inclusive Yume se fue sola al festival de verano esperando a que el prota adivinara por arte de magia que ella estaba ahí desolada. Asimismo, cuando llegó el día de su aniversario, el prota no le escribió ningún mensaje, y esto mismo se repitió tanto en el festival cultural de la escuela, en San Valentín e inclusive en Navidad, y mientras la waifu recordaba los lindos momentos que pasó con su novio, el prota seguía leyendo todo chill, aunque ojo, eso no significaba que extrañara a su chica. Lo cierto era que el prota le reprochaba cosas a su waifu por sentir que no actuó correctamente, aunque lo cierto fue que sin hablarse después de todo esto, la promesa que se hicieron de construir recuerdos juntos nunca se cumplió, y de esa manera cuando llegó la graduación, ahí decidieron cortar por lo sano, y después de eso Mizuto sintió que se liberó. Sin embargo, el karma, pareciendo alguien cruel o bondadoso dependiendo de cómo se mire, los reunió de nuevo, pero esta vez como hermanitos, y ahora ahí estaba Yume de nuevo en el cuarto del prota revisando el libro que había leído esa vez que la waifu fue por primera vez al cuarto de Mizuto, y fue gracias a ello que los dos se echaron en cara este momento, en donde el prota confesó que se acobardó al no haberse lanzado para comérsela, y la waifu, dándose cuenta que ciertamente el prota le tenía ganas, pues se ruborizó, pero también agregó que ella había ido ese día a su cuarto con la intención de hacerlo, o sea que sí, la waifu también quería construir un memorable recuerdo para decirlo de manera bonita, pero Mizuto dijo que la vio tan nerviosa y aprensiva que él no se atrevió a dar el primer paso, y ambos por malinterpretarse y ninguno por atreverse, pues ahora ahí estaban como hermanos reprochándose los antojos no consumidos, y ahora parecía que esto se volvería parte de la vida diaria de los dos, porque en una noche lluviosa que los padres no llegaban, curiosamente apareció una cucaracha en el cuarto de Yume, la cual asustó a la waifu, obligándola a recurrir a su confiable hermano, y el prota, como también le daban asco las cucarachas, solo usó insecticida para que así tuviera a su waifu pasando la noche junto a él en la cama, haciendo que se le hiciera difícil dormir, ya que al voltear el rostro se encontró cara a cara con Yume, y teniéndola tan cerca había olvidado la última vez que estuvieron así. Entonces, para evitar cualquier situación comprometedora, dejó la nostalgia de lado para seguir durmiendo como si nada, pero esto se le dificultaba ya que frente a sus padres esta parejita de hermanos peleaban como si fueran un matrimonio, siendo una situación que se complicaría si les tocara explicárselo en la reunión familiar del papá del prota, la cual será pronto en su pueblo natal, un sitio en donde según el papá de Mizuto solo hay un río para divertirse, y es por eso que la mamá de Yume le dice que debería aprovechar en ir, y por eso la manda a comprarse un traje de baño nuevo, ya que el que tenía ya no le quedaba, y la waifu, viéndose obligada
por la situación, tuvo que ir con el prota en modo incógnito, y en realidad al prota le funciona esto porque al ver el traje de baño que le mostró su waifu casi le hace salir su corazón por lo linda que estaba. Así que después de sobrevivir a este momento incómodo pero antojoso, por casualidad esta pareja de hermanos terminaron pasando por el mismo lugar donde se dieron su primer besote, y como si el ambiente los invitara a revivir ese encuentro, el viento hace que el sombrero de la waifu se caiga, por lo que ambos quedándose mirando de frente, Yume solo cerró los ojos esperando otro beso, pero de nuevo el prota, sin aprovechar el bug, solo le da un golpe en la frente para que se deje de tonterías, y ahí es donde nos preguntamos qué hubieran hecho ustedes. Pero bueno, que una vez en casa los padres de Yume y el prota se dieron cuenta de lo bien que se comenzaban a llevar los supuestos hermanos, y los comenzaron a molestar con eso de que parecían una pareja. Lo cierto es que solo eso hacía que las cosas se les pusieran difíciles a los protas, porque ciertamente su familia ya los consideraba hermanos de pleno derecho. Pero en medio de esto estaba Higashira, ya que ella en verano aprovecha venir casi todos los días a la casa del prota, y esta vez yendo a ver una película, Yume les arruina el momento Netflix donde se hace de todo menos ver la tele, pero aún así ahí estaba Higashira en el regazo del prota, y mientras este la acariciaba, Yume solo se ponía celosa por la confianza que se tenían. Inclusive la chica llegaba al extremo de toquetearse su trama frente a Mizuto como si no le importara, y no fue hasta que terminó la película que Yume solo pudo escucharlos hablar de eso, porque ella por estar vigilándolos no vio nada de la peli. Sin embargo, como el prota no era de ver películas de anime, se cansó de solo verla, y quiso descansar en un regazo, pero la waifu sin perder la iniciativa ofreció el suyo, pero como también ofreció limpiarle los oídos, el prota prefirió las piernas de Yume. Ahí Higashira, un poco insatisfecha de que no la escogieron, quiso robarle un beso a Mizuto mientras estaba dormido, pero ahí estaba Yume arruinándole el momento, en donde además notó lo mucho que a Higashira le gustaba el prota, inclusive llegando a plantearse y convertirse en amigos con derechos, pero de nuevo estaba Yume arruinándole su sueño, por lo que la waifu sin nada más que hacer dejó a los supuestos hermanitos solos, para que así Yume aprovechara en reflexionar que a pesar de que ellos quisieran volver a como eran antes, tal como estaban las cosas con su familia, eso era difícil. Y es que después de que Yume hablara con su mamá de la relación que tenía el prota con Higashira, ahí esta señora se emocionó por su hijo adoptivo, por lo que empujó a Yume a que se consiguiera un novio también. Así que Yume, huyendo del compromiso, se fue a su cuarto donde se dijo que ella no se imaginaba salir con otro que no fuera el prota, aunque al decir eso ella no se creyó lo que dijo, sabiendo lo complicado que sería si de verdad diera rienda suelta a sus sentimientos. Y es que de vuelta a los recuerdos, ahí estaba la waifu recordando esas veces en las que el prota la llamaba para solo escuchar su voz, pero ahora los grilletes familiares les impedían expresar su amor, y de eso se dio cuenta Yume cuando visitó a la familia del prota, ya que ahí conoció tanto a su abuela así como también a su prima Madoka, quien cuidó a Mizuto de pequeño y ahora al verlo parecía mantener ese mismo cariño entre ellos. Y en este encuentro también conocemos a otro primito bien tímido del prota llamada Chikuma, quien al ver a Yume parecía sonrojarse con ella, pero bueno, dejando de lado esto, cuando se menciona la parrillada en el río, es ahí donde Yume aprovecha en exhibir su traje de baño, pero también conoce más o menos la dinámica de la familia por boca de Madoka, ya que gracias a ella se entera un poco más de la vida del prota, y es que esta chica le cuenta que Mizuto de pequeño fue muy reservado con ella, así como con los demás en la familia, y es que a diferencia de cómo sucedía con Yume, el prota no le contaba nada a nadie, y es que al perder a su madre a tan temprana edad, todos se preocuparon tanto por él que de algún modo lo asfixiaron, y por eso ahora al ver lo que consiguió una nueva mamá, pues Madoka se contentaba ya que Mizuto también podía contar con alguien como Yume, y sabía que ahora no estaría tan solo, y fue ahí donde Madoka vio cierta reacción en Yume que delató por un segundo sus verdaderos sentimientos, pero la waifu al escuchar esta historia supo que por sus sentimientos no debía destruir aquello que crearon su mamá y su nuevo padre, ya que eso sería hacerlo regresar a un momento duro de su pasado, tal como fue la pérdida de la madre del prota. Sin embargo, como Mizuto parecía ajeno a todo esto, ahí Yume lo ve yéndose a otro sitio, mientras que Madoka la lanzaba al río para bañarse, y ya luego llegada la noche Madoka manda a Yume a descansar ya que la familia parecía que iban a seguir celebrando, y en eso también le dijo que le dijera al prota que ya podía bañarse, y fue así como Yume conoció el lugar favorito de Mizuto, ya que resultó ser una biblioteca de la familia en la que parecía sumergido en un libro viejo llamado La bailarina siberiana, y al parecer ese resultó ser el diario de su abuelo en donde contaba cómo había sido su tiempo de prisionero en la Unión Soviética, y la waifu al verlo se interesó por ese libro y su interés aumentó cuando el prota le dijo que fue la primera historia que se leyó por completo, y al parecer Mizuto no tuvo problemas en compartirlo con su waifu mientras se bañaba, por lo que Yume, quedándose a leerlo, se sorprendió de que ese libro que parecía que solamente el prota lo había leído, también se lo había compartido, y se conmovió al punto de derramar una lágrima, y al hacerlo se dio cuenta que no fue la única en conmoverse. Allí supo que el prota había sido movido en su soledad, y cuando este regresó la waifu le preguntó cómo era su primer amor. Ante esto Mizuto se extrañó por la pregunta, pero respondió que su primer amor fue alguien risueña. Con esto la waifu se hizo una idea equivocada porque pensó que Madoka fue el primer amor del prota, pero con estos pensamientos la waifu lo retuvo hasta el otro día, ya que mientras escogía un yukata junto a Madoka no se sacaba de la mente que estaba frente al primer amor del prota, por lo que Madoka, dándose cuenta del estado raro de la waifu y dándose una idea de lo que sucedía, esta prima supo que a la waifu le gustaba el prota, por lo que Madoka, haciéndoselo saber a Yume, ella le sorprendió por un momento para así compartir sus sentimientos con un tercero, y por eso la prima le ayudó a resolver su nudo emocional, razón por la cual la llevó un cuarto aparte para que hablara con el prota, y una vez lo tuvo para ella solita, allí ella supo que fue una persona egoísta que creyó que antes de ella no había otra persona que le robó el corazón a Mizuto. Así que tras conocer a la familia del prota como también la base emocional que formó su personalidad a partir del diario de su bisabuelo, allí Yume se armó de valor para expresar todos sus arrepentimientos, tales como que a pesar de sentirse libre
libre después de haber terminado, ella aún así quería seguir junto a él, así como también el hecho de que ella no le dio ni un regalito de aniversario, de Navidad e inclusive su chocolate de San Valentín, pero por su egoísmo ella no hizo nada de eso, y por lo tanto ahora se arrepentía de no haber construido esos recuerdos. Fue por esa confesión que el prota le dio un breve tiempo a su waifu para volver a como eran antes, y de esa manera Yume se la abalanzó en sus brazos llorando para recuperar en cierto modo ese tiempo perdido, para que así después de tanto lamento y lágrimas la waifu le confesara que se sintió mal al saber que Madoka fue su primer amor, y el prota quedándose con cara de qué chingados estás diciendo, ahí le aclaró que ella malinterpretó sus palabras y por eso haciéndole una bromita la hizo reír bastante para recordarle que su primer amor era alguien bastante risueña, y con eso Yume se dio cuenta que se refería a ella. De esta manera la waifu quedó sonrojada de la alegría pero también de la vergüenza por haber quedado como tonta, y así quedarse sola sin saber cómo sentirse al respecto desde ahora. Ya al día siguiente toda la familia se prepara para el festival de verano, y todos exhiben sus yucatas en donde la waifu al ver al prota con su kimono no se aguantó las ganas de tomarle fotos, pero al pedirle permiso para hacerlo la prima la troleó, porque pensó que Yume pedía una foto para ella, aunque se sorprendió en saber que el prota supo cuál fue la clave de su teléfono. Entonces ya luego en la noche esta prima los arrejuntó cada vez que podía, y es que obligó al prota para que tomara a su hermanita de la mano para evitar que se perdiera, y así disfrutaron del festival en donde hubo la oportunidad de conseguir un premio para el más pequeño, es decir, Chikuma, quien quería un premio de los eventos. Sin embargo Madoka, como era mala en la puntería, le dejó ese trabajo al prota, y Madoka diciéndole a Yume que ayudara a Mizuto con su puntería, ella la empujó para que se la rejuntara con su trama, haciendo que los dos discutieran como siempre, hasta que en un momento la waifu no aguantó estar de puntillas detrás del prota y perdiendo el equilibrio por un momento hizo que recostara su trama en la espalda de Mizuto, que por la fuerza del guión logró disparar perfectamente al objetivo que tenía en mente, consiguiendo así un muñequito que el más pequeño quería, ya que era la figura de su juego favorito, y la waifu sorprendida de lo atento que era el prota con su familia a pesar de parecer indiferente, este le preguntó por qué hizo lo que hizo con su trama, ya que a ella no le salían esas cosas de manera tan natural como Higashira. Sin embargo la waifu le respondía que eso no era exclusividad de la otra waifu, pero al discutir de esta manera ellos volvían a ser como eran antes, y de este modo la waifu supo que tras haber expresado sus sentimientos se liberó de una gran carga que mantuvo por mucho tiempo dentro, pero luego Madoka les hace saber a los protas que ahí cerca estaban sus padres y al parecer hablaban con una señora que era conocida en el pueblo, y una vez se acercaron esta señora les dijo que se alegraba que por fin el prota contara con una nueva familia, y ahí fue que esta señora le dijo a Yume que cuidara bien del prota, y con esas palabras la waifu reflexionó porque sintió que esas palabras parecían insinuar que el prota necesitaba ser cuidado, y fue con eso que la waifu hizo clic y entendió por completo a Mizuto, ya que al encajar todas las piezas de la personalidad del prota que conoció tanto como hermano y como amante, ella supo que el prota no es que fuera indiferente con los demás, sino que de algún modo le costaba socializar, y entendió el por qué su papá le agradecía que compartiera con la familia, ya que le cuesta hacer eso, y esto no implicaba que al prota no le importaran sus personas más cercanas, sino que simplemente él por su personalidad se alejaba, y es por esto que al ver al prota que se había desaparecido de todos en algún momento, ella se dispuso a buscarlo, ya que como leyó en ese libro del bisabuelo, él solo quería a alguien que lo retuviera de irse, y de algún modo también era la declaración de salvación que inconscientemente marcó el prota. Fue así como a solas entendemos un poco más a Mizuto, ya que él desde pequeño sintió un vacío hacia todo, ya que al no tener a su mamá los demás le sintieron lástima que él no entendía, pero no fue hasta que encontró los libros que se dio cuenta que en la ficción estaba su verdadera realidad, y el mundo pasó a ser una ficción más, para que así la verdadera ficción llenara de color su realidad, pero no fue hasta que conoció a Yume que él encontró algo de verdad en el mundo, y después de haber conocido cómo una chica tan frágil podía seguir de algún modo hacia adelante, al verla él sintió un deseo de protegerla. Entonces Yume, entendiendo sus sentimientos escapistas del prota, los cuales lo aislaban de los demás, supo que ella sería la persona correcta que podría anclarlo a la realidad. Por eso al encontrarlo lejos de todo, supo que aquella vez que la llamó en verano, él estuvo ahí mirando los fuegos artificiales buscando a alguien que le hiciera compañía, y ahora en el presente ya estaban los dos juntos intentando volver a repetir ese momento de hace 2 años en el que vieron los fuegos artificiales, y desde que el prota mostró que sabía cuál era la contraseña de la waifu, Yume supo que el primer beso que se dieron fue significativo para él, porque sí, tanto la clave de ella como la de él eran la fecha de su primer beso, y ahora Yume, dispuesta a pasar la página, quiso llenar el vacío que dejó su anterior yo para impregnarlo con su nuevo yo, y de esta manera con los fuegos artificiales de fondo, estos dos se volvieron a dar un segundo primer beso, y así la parejita de protas volvió a su tardía y complicada reconciliación, en la que al parecer momentos después Madoka les hizo saber su apoyo a tal unión, así como su abuela también, y eso lo confirmó la waifu cuando la señora le dijo que cuidara bien del prota, y de esta manera Yume, asumiendo una nueva actitud, se sumó a la vida del prota, en la que este desconcertado volvió a actuar frío y antipático con ella, tal como un hermano que aguanta las ganas que le tiene, y con esto Mizuto supo que algo había cambiado entre ellos, y es que una vez en la escuela cuando presentaron a Kogure con Higashira, en medio de la discusión que se armó entre los dos, allí Yume supo que el prota poco a poco se iba abriendo a los demás, y ella por su parte fue aceptando sus sentimientos por Mizuto, dejando así en suspenso esa nueva página abierta con la que prometieron construir una historia de amor. Y perdón si la historia te deja así con este suspenso, pero hasta aquí termina el anime, porque literalmente ya no sabemos si van a sacar alguna segunda temporada o si básicamente la historia terminará en su novela o su manga. Así que si te ha gustado el resumen, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejarme un comentario de qué te ha parecido este anime o qué otro anime te gustaría que resumiéramos, o si de pura casualidad también te gustaría que continuáramos con su historia en su formato de manga.
manga, obviamente en nuestro canal Roxman. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.